¿Cómo están? Estoy muy contento de estar con ustedes en esta en nuestro segundo estudio y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer. Así que ayer iniciamos una introducción del mensaje de salud que presenta las Sagradas Escrituras y vimos que tiene un concepto distinto de salud al que presenta este mundo. ¿Por qué? Porque se trata de dos conceptos totalmente diferentes, tanto en su propósito como en su aplicación. Estudiamos también, si recuerdan, que como cristianos, para poder hacer uso apropiado del sistema médico que nos ofrece este mundo, como de otros servicios relacionados a nuestra salud, primero es necesario que estemos familiarizados con el Evangelio bíblico, porque es nuestro Creador el que establece qué es lo que podemos utilizar o rechazar de este mundo. No solamente en el aspecto de salud, sino en todo aspecto. Así que antes de entrar a nuestro estudio del día de hoy, les voy a agradecer que me acompañen porque vamos a hacer una pequeña oración. ¿Les parece? Querido Padre, gracias Señor por reunirnos en esta oportunidad nuevamente para estudiar tu palabra. Suplicamos nuevamente que tu Santo Espíritu abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para poder entender lo que quieres comunicarnos a nosotros en esta oportunidad. Te lo suplicamos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a ver la relación que existe entre el mensaje de salud y el nacimiento a una vida nueva. Nacer a una vida nueva y la salud. Así que la pregunta para hoy sería, ¿verdad? Vamos a hacernos una pregunta y la pregunta sería, ¿es necesario tener que nacer de nuevo para entender el mensaje de salud? ¿Es necesario? ¿Saben? Los libros de medicina humana contienen mucha información valiosa. Gracias a ellos podemos conocer el funcionamiento biológico de nuestro organismo y también nos sirven para solucionar muchos problemas de salud en nuestra vida diaria. Las dietas, los tratamientos, el uso de remedios naturales, etcétera, etcétera, son eficientes y muchos no solo los ponemos en práctica, sino que también los compartimos. Así nos hemos formado enfocándonos en el aspecto físico de nuestro ser. Pero solamente buscamos a Dios cuando las cosas se complican. Así que la salud, vista desde la perspectiva bíblica, es un mensaje espiritual, no es un mensaje cualquiera de salud. Es muy diferente totalmente a lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar y a ver en lo que se refiere a la salud. Es un mensaje integral que cubre todo nuestro ser, tanto la parte mental como la parte física. Y no solo eso, es parte del Evangelio de la Biblia. Sí, el mensaje de salud de la Biblia es parte del Evangelio de la Biblia, porque para que nuestra salud sea restablecida, pues necesariamente tiene que participar el poder de Dios. En cambio, el sistema de salud de este mundo, al que estamos familiarizados, pues es simplemente un servicio profesional y se enfoca solamente en la parte física, biológica de nuestro ser. Y mira la salud desde una perspectiva comercial. Nos ofrece un servicio a cambio de una compensación económica, y en este proceso no participa el poder de Dios directamente. Al menos este sistema no lo reconoce. Tenemos que entender que estamos hablando de dos cosas que tienen una aplicación totalmente distinta. Porque el sistema de salud de este mundo solamente nos ofrece sanidad física.
Esa es su función principal. Y como es un servicio profesional que se enfoca solamente en la parte física, biológica, y es presentada, pues, naturalmente con personas muy preparadas, muy capacitadas, ellos, lamentablemente, no admiten el poder de Dios. Ahora, hay muchos cristianos en nuestros días que promueven el mensaje de salud con la misma finalidad, enfocándose solamente en la sanidad física, con la diferencia de que ellos promueven el uso de remedios naturales, tratamientos, dietas de alimentación, etcétera, etcétera, a diferencia del sistema médico. Sin embargo, estos promotores de salud modernos ni siquiera están, la mayoría de ellos, ni siquiera están preparados profesionalmente. Así que podríamos decir que una cosa es tratar de restablecer nuestra salud usando los servicios del servicio médico. Por ejemplo, la consulta médica es un servicio profesional que demanda pago de dinero a cambio de lo que ofrece. Porque si estás enfermo y vas al médico, pues tienes que pagar. Nada es gratis. ¿Y a cambio qué recibimos? Les repito, un servicio profesional. No es un servicio cualquiera, no. Estos caballeros están bien preparados. Pero el concepto es totalmente comercial, como cualquier otro servicio que ofrece este mundo. Pero otra cosa es que acudas a Dios. Otra cosa es que tú le supliques para que el Señor restablezca tu salud. Porque el Señor Jesús ofrece sanidad con otra finalidad, otro propósito. Restablece nuestra salud como un beneficio por la fe que hemos desarrollado, por la confianza que tenemos en Él. Porque la enfermedad comienza aquí en nuestra mente, como consecuencia del pecado, y es solo su poder el que puede restablecer el daño que se ha originado. Por eso la sanidad no es el propósito principal del mensaje de salud, es un beneficio. Así que son procesos totalmente diferentes, porque la sanidad que recibimos de Dios a través de su poder, no recibimos la sanidad de otra manera. Y cuando interviene su poder, entonces ya se trata de un milagro. Es un milagro que sucede gracias a la fe del creyente y no es un servicio profesional común a cambio de dinero. Pero nosotros no lo vemos así, porque hemos crecido en este mundo con un concepto de salud totalmente distinto, que tiene raíces inclusive en la evolución. Y pensamos que nuestro Dios, al crearnos, nos ha programado un cuerpo, ha programado nuestro organismo con la capacidad de autorregenerarse, de autocurarse. El problema es que no estamos entendiendo que el mensaje de la salud de la Biblia es un mensaje espiritual. No es un negocio, no se trata de un servicio comercial de pago, como cualquier otro servicio de este mundo, porque el Señor Jesús, para sanarte, no te cobra dinero. Tiene un propósito muy distinto, porque a nuestro Dios le interesa ¿qué? A nuestro Dios le interesa la salvación de sus hijos. Y cuando aprendes a confiar en Él, cuando tienes fe, recibes sanidad de acuerdo a tu fe. Por eso la sanidad es un beneficio y no es el propósito principal del mensaje de salud. ¿Qué les parece si abrimos nuestro manual médico? Y miren lo que dice en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 10 al 13, dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo 11 dice:
Cuando vieron esto, los fariseos, los adventistas de esa época, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo te pregunto, ¿está el Señor Jesús hablando aquí de enfermedades físicas? Claro que no. ¿Está atendiendo pacientes enfermos en esta reunión? ¿Está ubicado en un hospital, en un centro de salud? No, tampoco no es una clínica. No es un hospital donde esté atendiendo pacientes. Eso no es lo que dice el texto bíblico. Miren la aclaración que hace el Señor Jesús, regresando al texto, y vamos a ir al versículo número 13. Miren lo que el Señor contesta a estos adventistas de esa época. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a enfermos, a sanos, sino a enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces la pregunta sería, ¿quiénes son los sanos? Los justos, ¿verdad? ¿Y quiénes son los enfermos? Los pecadores. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes son los sanos? Los justos. ¿Quiénes son los enfermos? Los pecadores. Por eso, mis queridos amigos, hermanos, el concepto de salud en la Biblia es un concepto integral. Es el pecado, el peor enemigo que tenemos, y es el que va a comprometer nuestra salud, tanto mental como físicamente. Y para restablecer el daño que se origina en nuestro organismo, pues se necesita del Espíritu Santo, porque es el único que nos puede sanar, guiar, nos puede enseñar a vivir de la forma correcta, vamos a decir, en un crecimiento progresivo en todos los aspectos. Y este es precisamente el deseo que tiene nuestro Señor Jesús. Miren, regresemos nuevamente a nuestro manual y mire lo que dice en Tercera de Juan, versículo 2. Un texto muy conocido, pero es un texto médico. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, ¿qué? Tu alma. Como cristianos, si queremos hablar de salud, ¿qué tenemos que usar? Tenemos que usar la palabra de Dios. Tenemos que presentar al Señor Jesús como médico. Es la única fuente de salud. Pero no solo se interesa en nuestra salud, sino que su principal interés en nosotros es nuestra salvación. Miren, el propósito principal de su sacrificio en la cruz es para que se cumpla el plan de salvación. Escuchen esto, el propósito principal de su sacrificio en la cruz es precisamente para que se cumpla el plan de salvación y podamos disfrutar de la vida eterna. Eso es lo más importante. Pero para que esto suceda, pone en nuestras manos. ¿Qué es lo que pone en nuestras manos? El mensaje de salud. Sí, pone en nuestras manos el mensaje de salud y pone como una herramienta con las instrucciones necesarias que nos va a permitir aplicar los principios bíblicos en nuestra vida diaria. Y al hacerlo, recibiremos sanidad, pero como un beneficio de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a la confianza que hemos desarrollado en el Señor. Esto tenemos que entender. Miren, sigamos viendo nuestro manual y veamos en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 20 al 22. Mire, dice, hijo mío, presten mucha atención a este texto. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estudiar la Biblia? ¿Por qué tenemos que prestar atención?
a las indicaciones de este manual médico, porque son vida, versículo 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo el cuerpo. No tienes que comer. No estoy diciendo que no aprendas a alimentarte correctamente, no estoy diciendo que no hagas ejercicio, no estoy diciendo que no descanses adecuadamente, no, no, no. La enfermedad comienza en la mente. Y la sanidad tiene que comenzar por la mente. Pero el Señor no solamente cuando estudia su palabra te sana la mente, también te sana el cuerpo, porque la mente tiene una influencia directa en nuestro organismo. La palabra de Dios restablece nuestra salud. La Biblia nos presenta la forma más segura y eficiente porque proviene de nuestro Creador y sustentador de la vida. Y es el mejor médico que existe en el universo. La persona enferma recibe sanidad por su poder, no por los remedios que utiliza. Porque el Señor Jesús no necesita de ningún medicamento para sanarnos. Este mundo nos ha educado solamente a ver la parte física. Así que si estás enfermo, si te duele algo, pues tienes que tomar un medicamento, obviamente. Esa es la típica actitud de un incrédulo, porque no sabe que el problema del dolor se ha originado aquí en la mente, no se ha originado aquí en el cuerpo. Es más, ni siquiera puede entender esto. El problema es que este mundo no tiene medicina para la mente. No, no tiene. Ni siquiera no tiene la menor idea de lo que sucede en nuestra mente. Pero Dios nos dice que la enfermedad mental es mucho más grave, es mucho más peligrosa que la enfermedad física. Y Él es el único que puede sanarnos. Y en este proceso, de acuerdo a nuestra fe, recibimos sanidad. ¿Para qué? Para aprender a confiar más y más en Él. Pero para el hombre natural, que el Señor Jesús restablezca nuestra salud con su poder, pues no tiene sentido. ¿Cómo es eso de que Dios va a restablecer nuestra salud? Porque estas personas solamente buscan solucionar la enfermedad desde la parte física, biológica. Sí, esa es la actitud típica. Y para solucionarlo, porque sienten el dolor, sienten el sufrimiento en la parte física, y para solucionarlo, ¿qué hacen? Acuden al sistema de salud de este mundo. Porque eso es lo que hacemos, eso es lo que hemos aprendido. Esa es la única opción que tenemos cuando no conocemos el Evangelio. Pero cuando escuchan esta alternativa de los conceptos bíblicos de salud, como no conocen, como no entienden, como nunca lo han puesto en práctica, ¿qué pasa? Lo consideran como si fuera una locura, un mensaje religioso, ¿y qué hacen? Lo rechazan. Porque en su sano juicio no aceptan que Dios tiene poder para sanar su enfermedad. Porque la única forma que conocen para restablecer su salud es la forma que han aprendido en este mundo. Por eso es que se les conoce como personas incrédulas. Sí, esa es una persona incrédula, pues. Ahora, 1 Corintios 2:14 lo confirma con toda claridad. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Qué? ¿Que Dios me va a sanar? ¿Que leyendo la Biblia me voy a sanar de un cáncer? Está loco, está loco. Ese pobre no sabe lo que está diciendo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Sí, un incrédulo no entiende el poder que tiene Dios a través de su palabra. No entiende. ¿Por qué? Porque no puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. ¿Algún día entenderás esto? Para gloria de Dios, algún día entenderás. Esta es la clave del Evangelio. El mensaje de salud de la Biblia es un mensaje espiritual, es parte de la palabra de Dios. Y para que funcione es necesario que el Espíritu Santo intervenga para poder entender su contenido y aplicarlo a nuestra vida diaria. Tenemos que convertirnos en personas espirituales, no hay otra opción.
Por eso, mis queridos, por eso es necesario que, por eso es necesario nacer de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Creo que la mayoría de los que estamos presentes tenemos alguna idea, ¿verdad? Porque el nacimiento a la vida nueva es una doctrina bíblica. Es una doctrina bíblica del Evangelio. Precisamente es un milagro que hace nuestro Dios en una persona cuando decide entregarle su vida al Señor Jesús. Nace de nuevo. ¿Qué quiere decir que nace de nuevo? Porque recibe una nueva naturaleza espiritual. Y a través del bautizo es donde el Espíritu Santo lo transforma de incrédulo a creyente. Deja de ser un incrédulo y se convierte en una persona creyente porque el Señor le provee las evidencias necesarias y porque sucede un milagro gracias al poder de Dios, porque esa persona acepta al Señor Jesús. Ahora, como una nueva criatura recién nacida, tiene que iniciar una forma de vida nueva. De eso hablaremos más adelante en el próximo seminario, si el Señor lo permite. ¿Qué significa vivir una vida nueva? ¿Qué implica vivir una vida nueva? Eso lo vamos a ver. Ahora, el mensaje de salud es precisamente la herramienta que necesitamos. Es la herramienta que nos va a proporcionar las instrucciones que necesitamos. ¿Para qué? No solo para actuar correctamente, no, es para desarrollar nuestra fe, para que nuestra relación con nuestro Creador se incremente bajo la dirección del Espíritu Santo. Lamentablemente, esto no nos enseñan en nuestras iglesias, porque las personas se bautizan y sigue igual como si no hubiera pasado nada. Y que es más, sigue más incrédulo y se vuelve enemigo en la iglesia. Amigos, la fe ocupa el lugar más importante en la vida del cristiano. Es lo primero que deberíamos preocuparnos en desarrollarla y es lo primero que deberíamos enseñar a las personas enfermas. ¿Por qué? Porque casualmente está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? En Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, el Señor premia. Entonces, yo le pregunto, ¿desempeña la fe un papel muy importante en la vida del cristiano? Claro que sí. Si tú quieres ser cristiano y no te vas a preocupar en desarrollar tu fe, pues sigue siendo incrédulo. Sigue siendo incrédulo. Miren, cuando se presentan los temas de salud con la Biblia, muchos, inclusive cristianos de nuestra iglesia, me han dicho, sí, me lo han dicho personalmente, sí, ya sé lo que significa tener fe, ya sé, ya conozco. Además, esto de la fe es una doctrina teológica, no tiene nada que ver con la salud. Y como resultado de su triste condición, muchos inclusive evitan participar en estas presentaciones. Sí, dicen, ese loco va a hablar seguramente de la Biblia. ¿Qué tengo que yo aprender de salud de la Biblia? ¿Acaso la Biblia es un libro médico? Pero yo te pregunto, ¿cómo podemos hablar de salud si primero no enseñamos a las personas a tener fe? ¿Cómo le vas a enseñar? Mira, así se preparan los alimentos, estos alimentos son sanos, estos alimentos son saludables, tienen los nutrientes, si primero no le enseñas a tener fe. ¿Qué clase de mensaje estamos tratando de compartir cuando entramos con la dieta, con una serie de tratamientos naturales? Porque la Biblia nos enseña claramente. ¿Sabe lo que nos enseña en la Biblia claramente? Número 1, sin fe es imposible agradar a Dios. Número 2, la enfermedad comienza aquí, en la mente. La dieta no va a sanar tu mente.
No. Número 3. El Señor Jesús es el único que puede sanar el daño que origina el pecado en tu mente, porque ahí comienza la enfermedad. Por eso, primero hay que solucionar el problema de la mente antes de tratar de solucionar el problema que se origina en el cuerpo físico. Miren, quiero compartir con ustedes este texto registrado en Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo número 1. Miren lo que dice. Qué interesante es este texto. Por todas partes prevalece la enfermedad mental. 9 de cada 10 enfermedades que sufren los seres humanos tienen su fundamento en esto. 9 de cada 10 enfermedades que sufren los seres humanos tienen su fundamento en esto. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. El estrés, la preocupación. Sí, la envidia, la cólera, todas estas cosas destruyen. A veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Y sigue diciendo, termina el párrafo, hay también doctrinas erróneas, sí, como la de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos, que al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios, han producido el mismo resultado en las mentes sensibles. Ya hemos visto brevemente que la persona que le ha entregado la vida al Señor Jesús a través del bautismo, ahora necesita aprender a relacionarse con su Creador. Necesita aprender a depender del Señor Jesús y confiar en Él. Porque la salud en el mundo depende de los medicamentos, depende de los remedios naturales, dependiendo a dónde acuda usted. Pero la salud en la Biblia depende del poder de Dios, el perdón. Pecaste, quebraste una ley y estás condenado a muerte, y antes de morir tienes que enfermarte. Pero el pecado no se soluciona con pastillas, no se soluciona con dietas, no se soluciona con ayunos. No. Eso depende directamente del poder de Dios. Es totalmente distinto. Para eso no necesitas medicamentos. Entonces la pregunta sería, ¿y cómo desarrollamos la fe? ¿Cómo desarrollamos la fe? Nuestro Creador nos demanda que le demos la gloria y la honra, ¿verdad? Y nos enseña en su palabra cómo debemos hacerlo, cómo debemos glorificarle. Y nos proporciona todas las instrucciones en forma detallada. Y estas instrucciones se encuentran, ¿en dónde? En el mensaje de salud. Miren, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. O sea, todo lo que hagas en tu vida, abras los ojos, escuches, abras la boca, toque tus manos, todo deberíamos hacerlo para la gloria de Dios. Eso es lo que está especificado en la Biblia. Entonces, ¿cómo aplicamos el mensaje de salud para aprender a glorificar a Dios? Bueno, déjeme darle un ejemplo usando la alimentación, por ejemplo. ¿Saben? Cuando vamos a consumir nuestros alimentos, hay solo dos formas. Vamos a todavía ahí. Cuando vamos a consumir, hay solo dos formas de cómo podemos hacerlo. Número 1, comemos para glorificar a Dios, o podemos comer para satisfacer nuestro apetito pervertido. Dos formas. ¿Estamos claros? Hay solo dos formas como podemos consumir nuestros alimentos.
Pero el Señor Jesús nos demanda que comamos para glorificar a nuestro Dios. Díganme ustedes, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Miren, la sierva del Señor, nuestra hermana White, en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, miren lo que nos dice. Debemos aprender a comer y beber por principio en lugar de dejarnos controlar por el apetito. Y usted dirá, bueno, ¿y qué vamos a conseguir con esto? Perfecto. Voy a aprender a comer. Una cosa es comer por principio. Comer por principio quiere decir que cuando vas a consumir un alimento, lo vas a comer conscientemente. Va a participar tu sentido común y vas a decir, esto que estoy comiendo glorifica a Dios, esto que estoy comiendo me sana, me nutre o me envenena. Si lo hago comiendo, usando mi sentido común, y me doy cuenta que el alimento que estoy tratando de consumir va a ser para nutrir mi organismo, para sanar mi organismo, lo voy a hacer por principio, con la intención de glorificar a Dios. Pero si simplemente voy a comer como un animal, Señor bendice y punto, y hace esto, lo otro, y voy a comer para satisfacer mi apetito pervertido, entonces lo estoy haciendo para pecar. Eso se llama pecado. Miren, y entonces, ¿qué vamos a conseguir con esto? Y la misma mensajera del Señor, en Consejos sobre el régimen alimenticio, dice, la reforma de nuestra alimentación va a desarrollar, ¿qué? Nuestro carácter. ¿Quieres cambiar tu carácter? ¿Qué es lo que haces todos los días? Desayuno, almuerzo y comida. Comes. Y si aprendes a comer por principio, el resultado será que desarrolles tu carácter. Pero cuando comes por principio es porque vas a respetar al Señor, vas a amar, por amor al Señor, vas a comer las cosas que no te gustan y te vas a acostumbrar, por amor al Señor. Eso se llama tener fe, eso se llama confiar, porque el Señor, si lo haces de esa manera, el beneficio que vas a recibir es que vas a recibir sanidad de la enfermedad que te está quejando. Si aprendemos a comer o beber para la gloria de Dios, entonces nuestro carácter va a cambiar. Eso significa que aprenderemos a desarrollar, como les decía, a desarrollar nuestra fe y confianza en nuestro Creador. Recuerden que nuestro cuerpo le pertenece a Él, no somos nosotros los dueños. Miren, vamos a terminar con algunas aplicaciones y más adelante estudiaremos con más profundidad, pero veamos algunas aplicaciones prácticas del mensaje de salud en otros aspectos de nuestra vida diaria. Esta música que voy a escuchar, ¿es para glorificarte o para satisfacer mi deseo carnal? ¿Qué clase de música escuchamos nosotros? Nosotros somos los que decidimos qué escuchar. Miren este otro ejemplo. Este programa de televisión o esta película, si la veo, Señor, ¿va a glorificarte o me va a destruir la mente? ¿Me va a desquiciar la mente? ¿Qué clase de película estás viendo? O destruye tu cerebro o lo va a fortalecer. Pero somos nosotros los que tenemos que decidir, porque Dios ha programado en nosotros la capacidad de distinguir entre lo bueno y entre lo malo, entre lo correcto y entre lo incorrecto. Veamos este otro último ejemplo. Esta bebida que voy a tomar, ¿lo voy a hacer para glorificarte, Señor, o para satisfacer mi apetito pervertido? Nuevamente, ¿qué tipo de bebidas o comidas estamos consumiendo? Nadie te pone un arma, un revólver, una pistola en la cabeza para que tomes una bebida carbonatada o una bebida alcohólica. No, esa es tu decisión. Y cuando cometes una decisión, ¿dónde lo cometes? Aquí en la mente. Ya pecaste. Antes de tomar la bebida, ya te arruinaste la vida.
Porque todos estos actos van a determinar cómo formamos, no, qué clase de carácter formamos. Y el resultado va a ser que nuestra fe, nuestra confianza en el Señor o se va a fortalecer o se va a debilitar. Por eso, el mensaje de salud es la única herramienta que sirve para desarrollar nuestra fe y finalmente desarrollar nuestro carácter. Así funciona el mensaje de salud, porque es un mensaje integral, cubre todo nuestro ser. Cada acto que realicemos en nuestra vida diaria afectará la formación de nuestro carácter, para bien o para mal. Pero para que lo podamos poner en práctica, es necesario que tú y yo nazcamos de nuevo. Es necesario que el Señor haga un milagro en tu vida y te convierta de incrédulo en una persona creyente. Ahora, si no conocemos el Evangelio de la Biblia, entonces, ¿podremos tomar decisiones correctas? ¿Podremos tomar decisiones correctas? Porque recuerden amigos, que solo la palabra de Dios, la que nos va a enseñar lo que es correcto. No hay otro sitio donde puedas aprender qué cosa es cierto, qué cosa es verdadero, qué cosa es correcto, qué cosa es incorrecto. Y el mensaje de salud es la única herramienta que nos va a decir cómo debemos hacerlo. Vamos a concluir nuestro estudio con este último texto que nos demuestra claramente cómo restablece la salud nuestro Señor. Se encuentra en Santiago, capítulo 5, versículo 14 y 15. Santiago, capítulo 5, versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, únjanle con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hemos visto brevemente este tema, que es muy profundo, pero espero que el Señor Jesús, espero en el Señor, que haya sido de edificación en vuestra formación integral. Mañana continuaremos con el tema muy interesante. Yo no quiero que el Señor Jesús me sane. No te lo pierdas. El siguiente tema. Dios te bendiga. Nos vemos.